Hola, bienvenido seas a un nuevo video Piedra Bruja en estas discusiones que estamos teniendo con nuestro invitado, Don Nacho, quien es además un versado de las reglas, moderador de grupos de Dungeons and Dragons, tanto en español como en inglés, un jugador que lleva varias campañas, está jugando en 5 campañas, mastereando 2, Sí, mastereando 3 sí. y jugando No, en 2. dirigiendo dos de Dungeons y las demás que juego no es de Dungeons. Me toma un respiro. Te Oye, tomas un Nacho, ¿y respiro. algunas de esas campañas son públicas? Cosa que la gente podría verlas. No, una es presencial y la otra se hará online, pero a través del server de Ludo Rusafa, que son unos tíos geniales que tienen un montón de partidas. Y se hace a partir de Discord, pero las partidas ni se graban ni se emiten, con lo cual aún les queda un poquito de tiempo para verme dirigir en stream. Bueno, estás Bueno, invitado al canal de Twitch en caso de que quieras streamear por ahí. así que, sin más, recordemos que el contexto de esta discusión con el Nacho, con el maestro de las reglas, es: ¿estamos listos para seguir en la quinta edición? ¿Todos estos problemas pueden ser resueltos dentro de la quinta edición de Dungeons and Dragons? ¿O estamos hablando ya de avanzar una 5.5 que mantenga el sistema, pero que modifique algunas reglas? ¿O tal vez tenemos que hablar de la sexta edición de Dungeons and Dragons? Y este video en particular se va a tratar del combate, de la parte central, dirían algunos. Dice el mito que existen 3 pilares en Dungeons and Dragons. Yo solamente veo un pilar maestro y otros 2 que son de adorno. Ese pilar se llama combate. Y aquí vamos a hablar de, por ejemplo, ¿existen los roles de combate? ¿Qué es la economía de acción? Vamos a hablar también tal vez Grilla o de... teatro de la mente. ¿Qué pasa con la Exacto, iniciativa, el gran elefante blanco en esta edición, ¿no es cierto? maniobras de combate. Maniobras de combate. ¿Existen maniobras de combate o solamente existe empujar y ayudar? Lo veremos todo en este video con Nacho, lo veremos con Germán y por supuesto yo soy Nicolás Sattler, así que sin más, vamos al video. Pero para comenzar, yo quiero darle un agradecimiento gigantesco a la comunidad. Nosotros con estos videos hemos logrado algo que es impensable, un nivel de visualización que nosotros no esperábamos cuando nos juntábamos un par de meses atrás y estábamos empezando a filmar los primeros videos, ¿no es cierto? Bueno, se logró algo tremendo. Nosotros incluso aparecimos en Google News para algunas personas como si la sexta edición de Dungeons and Dragons estuviera sucediendo. Lamentamos ese clickbait, pero no lo lamentamos tanto, porque al final la invitación es para conversar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta como comunidad rolera. Así que aquí estamos hablando de esta situación y queremos hablar con ustedes directamente y queremos que en la caja de comentarios abajo llenen esa caja diciendo todo lo que les gustaría ver también, como que nosotros podríamos hablar quizás como en un formato a la carta. Quiero que hablen más acerca de algún subsistema, algunas mecánicas, algunos contenidos específicos, diseños de raza, diseños de clase, lo que ustedes quieran. Lo podemos comentar, lo podemos probar acá en este formato que estamos explorando con Nacho y con Nico. Obviamente también tenemos la posibilidad de un amplio registro de hablar de contenidos caseros. De alguna manera se han perfilado, se han dado ideas en las conversaciones acá en las cajas de comentarios, soluciones en distintas mesas, pero muchas de esas soluciones, que pueden ser muy locales, muy específicas para un grupo, pueden ser muy inspiradoras para otros grupos y pueden funcionar muy bien. De hecho, tenemos ejemplos en los otros videos que han empezado a abundar y estoy seguro que en este y el siguiente video también van a empezar a aparecer muchos de estos comentarios. Y ahí nos gustaría estar empezando a proyectar una lógica casi editorial de qué contenidos caseros podrían ser interesantes para nuestra gran comunidad rolera. Y obviamente, si es que ustedes quieren vernos en un formato en vivo y chatear con nosotros y entrar en eso también, pídanlo en la caja de comentarios porque pidan que se os dará. Así que sin más, vamos al video con el Nacho, vamos a analizar las reglas de combate. Probablemente el sistema o el subsistema o la regla, la mecánica que peor efecto tiene sobre las mesas, sobre la narrativa, etc. Y estoy hablando de la iniciativa. La iniciativa suele generar este problema de complejidad simplemente logística, mental. Sobre todo cuando uno juega con 3 personajes, 4 personajes, la iniciativa no es tanto problema. Pero cuando uno tiene una iniciativa con 7 personajes, y los 7 personajes cada uno hace su tirada y hay que ordenar eso, quiebra completamente ese momento tenso en el que un combate debería comenzar. Sí, totalmente. ¿Qué se hace ahí? Sexta edición.
Es un replanteamiento de la necesidad de la iniciativa. A mí me parece, yo creo que sí que habría que abordarlo en un 5.5 o en una sexta edición, porque la iniciativa es un elemento central del combate. Sí. Hasta el punto de que es el elemento que a nivel mecánico define el combate, o define el inicio del combate. La sorpresa queda definida también hasta cierto punto por la iniciativa. Hay muchas cosas que dependen de la iniciativa, muchas, bastantes. Yo he intentado jugar sin iniciativa a Dungeons & Dragons y funciona. Funciona. ¿Qué problema tiene? El problema que tiene es que hay personajes... El asesino sí. El asesino depende de la iniciativa para tener acceso a probablemente lo que son sus poderes o sus actitudes más chulas, más poderosas, más influyentes. Entonces, hay que adaptarlo de otra manera. Si no, el asesino es inviable, sin iniciativa. Por todo lo demás, Dungeons & Dragons, quinta edición, funciona absolutamente bien, sin iniciativa, determinando el orden de las acciones de manera narrativa. Absolutamente bien. ¿Puedes definir un poco más para la audiencia, sobre todo, a qué te refieres con determinar los turnos de forma narrativa? Claro, por supuesto. Pongamos que estamos en una mazmorra, ¿vale? Algo que a veces sucede en Dungeons, estar en mazmorras, y que el pícaro va el primero buscando trampas y tal y cual. Entonces el pícaro encuentra un enemigo, se hace una tirada de sigilo, el enemigo no lo ve. La iniciativa es del pícaro, es evidente. El pícaro tiene la iniciativa y si quiere hacer un ataque lo puede hacer en ese preciso momento. Claro. Dependiendo de si el pícaro ha avisado a uno de sus compañeros, puede que ellos tengan la iniciativa después o puede que la iniciativa sea del monstruo que ha sido atacado y quiere contraatacar. En realidad no es tan complicado. Es decir, yo uso esa aproximación en la mayoría de juegos que juego y si la iniciativa no tiene un impacto mecánico, muchas veces la ignoro completamente. Yo me sumo a lo que dice Nacho. La iniciativa es muy relativizable, hay que relativizarla mucho, porque yo lo que he visto muchas veces es una situación tensa de negociación hasta que alguien lanza el primer hechizo de ataque, o sí, el primer disparo con la ballesta o lo que sea, digamos. En ese momento, tirar iniciativa y hacer que esa persona no sea la primera persona en actuar es muy extraño, a menos que el otro grupo realmente haya estado prevenido y haya como una especie de reacción que a través de la tirada de iniciativa se anteceda, pero aún así el sistema de iniciativa me rompe esa tensión. Claro, y además que es un poco tiempo bala, ¿no? Parece que sea la pantalla de Final Fantasy que se rompe y gira y cambia de versión isométrica a versión de Exacto. combate por turnos. A mí, yo noto, sobre todo con jugadores que están más acostumbrados a juegos más ligeros de reglas, noto cómo cambia la velocidad de juego. Y hace poco me pasó, jugando a Dungeons Quinta online, que yo noté, pero no es que lo notase, yo noto todo el mundo como el ritmo de juego pegó un bajón y se volvió mucho más lento y al final resolví por no hacer combates en Dungeons. Es mentira, sí hice combates, pero no usé las reglas de combate. Exacto. Y la cosa fue mucho más rápida, muchísimo más rápida. Hay soluciones que son más simples y que de hecho tú puedes ver a muchos narradores ocuparlas constantemente, incluso nuevamente Chris Perkins, quien es uno de los editores, hace, o sea, tú que lanzaste el hechizo primero, ya, tú vas a ir primero en iniciativa y el resto va a lanzar por iniciativa. El resto va a lanzar para ver quién reacciona primero frente a esta acción que tú tomaste. El problema de eso está, obviamente, en que primero todos vamos a querer iniciar combate, ¿no? Aunque sí, eso es un problema más de los jugadores. Segundo, que hay muchas características de clases asociadas a la iniciativa. Los bardos que le pueden sumar carisma, o los pícaros que le pueden sumar carisma, no lo recuerdo, los magos que le pueden sumar inteligencia. Y entonces, ¿qué hago con esta característica que en una partida normal de Dungeons & Dragons sería enorme, sería poderosísima? Sumarle mi +4 de inteligencia a iniciativa, uff, qué enorme beneficio. Ahora, porque cambiamos el sistema de iniciativa, ya no valen nada, o valen muy poco. Sí. Es problemático. Sí, sí lo es. Y ahí habría que reajustar de alguna manera. Yo no lo he hecho todavía, no me he puesto a hacerlo todavía porque no tengo la necesidad. No, claro. Pero sí que es cierto que si se adaptase un sistema más flexible habría que calibrarlo. Sí. Y ya siguiendo con los subsistemas de los que tenemos que hablar, vamos a entrar en lo que siempre en Dungeons & Dragons es el elefante en la habitación, ¿no?
¿Qué es el sistema de combate? El sistema de combate yo creo que se caracteriza por esta lógica de llevarnos a mentalizarnos rápidamente en la grilla, en el mapa, con las casillas, ojalá con las miniaturas, con los elementos de escenografía para las líneas de visión, etcétera, y ponernos en un combate táctico que mucha gente, ¿no es cierto?, critica con mucho cariño, ¿no es cierto?, como el juego de tablero que es Dungeons and Dragons, ¿no? Así es. Eso siempre está en una contraposición con lo que es el combate resuelto como teatro de la mente, que yo estoy seguro que todos los narradores ocupan también, porque hay algunos combates que es mejor resolverlo en teatro de la mente, pero bajo el entendido que no podemos resolver todos los combates con teatro de la mente, porque si no muchas mecánicas y reglas de clase y ventajas que tienen algunos personajes simplemente van a pasar desapercibidas. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo resolver, cómo mejorar, cómo potenciar que el combate tenga una cuota más de diseño, de flexibilidad, de táctica, dado que el Dungeons and Dragons nos lleva rápidamente a un juego, un combate táctico? Sigo pensando que lo no táctico es simplemente un enfrentamiento que yo podría resolver con un simulador de computación, ¿no? Decir, tengo tanta probabilidad de impactar, tanto daño esperanza, y lo voy multiplicando por la cantidad de rounds hasta que un bando muere. Que me parece que es la forma más triste y menos narrativa y menos interesante de resolver un combate en Dungeons and Dragons. Lo que yo quiero ver efectivamente es maniobras creativas, soluciones impactantes, escenas épicas, sensación de shock dentro del combate. Algo que no me esperaba que hiciera el guerrero, que no me esperaba que hiciera el bárbaro, siendo que todas las mecánicas nos llevan a lo que en inglés se llama un rinse and repeat, o sea, es como una acción repetitiva que yo ejecuto desde el momento 1 del combate hasta el momento final del combate. Absolutamente. A ver, has dicho muchas cosas, a ver si me acuerdo de todas. Lo primero que has hablado sobre el aspecto táctico de Dungeons and Dragons, a mí me parece que es uno de los elementos más esenciales de Dungeons. Yo no quiero que se vaya. A mí el combate táctico con miniatura y con grid no me gusta, no me ha gustado nunca, pero lo uso. Lo uso porque me parece que aporta mucho a Dungeons. Aporta una manera de jugar que pocos otros juegos en el mercado consiguen. Algunos lo intentan y pocos consiguen. Me gusta que eso esté ahí. Yo respecto a la manera de enfocar del combate táctico en quinta edición no cambiaría ni una sola coma, sobre todo porque en la guía del Dungeon Master tienes un montón de opciones adicionales que puedes meter si tú quieres. Y eso me parece mágico, me parece increíble. Metería más opciones adicionales, metería todas las opciones del mundo que puedas aplicar si quieres. Pero tal y como está, me encanta, me parece perfecto en ese sentido. Luego, respecto a lo otro que has dicho, estoy muy de acuerdo contigo. Es uno de los grandes problemas que tengo yo con Dungeons and Dragons como sistema de combate. Y es porque al final de todo hay, quitando la parte narrativa, que es muy importante y es muchísimo quitar, que luego si puedo lo abordaré, hay un condicionante de victoria o derrota en un combate, que son los puntos de vista. Un combate se acaba cuando ningún bando quiere seguir luchando o cuando un bando no puede seguir luchando. Y para eso están los puntos de golpe. Es la única criterio objetivo, mecánicamente hablando, de cuando alguien ha perdido un combate. Entonces, cuando un combatiente tiene que tomar una decisión, la más lógica y la que es difícil de rebatir es quitarle los puntos de golpe al enemigo. Es la manera más directa de que el enemigo pierda el combate. Por tanto, hay muy pocas cosas que sean mejor que quitarle puntos de golpe al enemigo. Esto era muchísimo más evidente en tercera edición. En cuarta edición era tan evidente que prácticamente cualquier cosa que hiciese cualquier cosa en el combate quitaba puntos de golpe. En quinta edición, las cosas que no quitan puntos de golpe son mucho más útiles que antes. Pero aún así, la opción reina es quitar puntos de golpe. ¿Por qué no volvemos a un punto intermedio con cuarta y hacemos que las maniobras que no sean ataques directos también quiten puntos de golpe, aunque quiten menos puntos de golpe?
¿por qué los puntos de golpe siguen siendo puntos de vida y no capacidad de combate o aguante en combate? No sé si me sigues o si me explico bien. O sea, si ya hemos tenido en cuenta que los puntos de golpe no son solamente flesh, no son solamente heridas, sino que son vigor, voluntad de luchar, que son todo esto que nos están vendiendo desde segunda edición, ¿vale? ¿Por qué no aprovecharlo? Sí. ¿Por qué no todas las maniobras quitan puntos de golpe, aunque sean pocos? Y todo lleva a esa finalización mecánica del combate, quitando la parte narrativa. Si un bando no tiene necesidad de seguir luchando, pues no le sigue luchando y ya está. Que es por ahí por donde debería ir la dinamización del combate con las reglas actuales, según lo que... Es muy interesante lo que dice. En el fondo, un conjuro de sugestión podría crear daño psíquico para convencer a a una criatura de no seguir luchando, entiendo bien, como llegar incluso a una mecánica de ese estilo. Por ejemplo, yo no lo veo mal. Es decir, por una parte está el efecto de control puramente dicho, pero por otra parte estás provocando un desgaste en el enemigo que puede no querer seguir combatiendo después de recibir ese efecto en ellos. Yo no lo veo mal, sobre todo si estamos asumiendo que los puntos de golpe no son solo heridas. Lo que sucede es que también tendríamos que variar y decidir que a 0 puntos de golpe el personaje o personaje no jugador o monstruo no está muerto, está derrotado. Ahí sí, habría que cambiar un poco las definiciones de qué significan los 0 puntos de golpe. Sí, justamente. Nico, todavía estás reflexionando. Sí, es que me voy a tomar primero de la primera parte de lo que dice Nacho con respecto al tema de las opciones. Hay opciones en Dungeons & Dragons, sobre todo en el manual del Dungeon Master. Lo vemos como, por ejemplo, en las reglas de desarmar, ¿no? Que a mí me encantan, la encuentro muy interesantes, que se puede crear un sistema aparte de armas que desarman mejor, armas que son indesarmables, y de esa manera ir creando todo un sistema de resolución de conflicto a través del combate, que no significa sí o no muerte. Y lo vemos, y se puede implementar fácilmente. Yo creo que hay opciones y deberían haber más opciones, y eso es perfectamente vinculado con un Dungeon Master Manual Guide 2, ¿no? Donde tenemos más opciones de combate. Cambiar el sistema de puntos de golpe a que todo haga un poco de daño y además haga los efectos ya sea de control, etcétera, involucra cambiar parte importante del equilibrio del juego y por lo tanto no se podría hacer simplemente con suplementos. Yo creo que ahí estamos hablando mínimo de un 5.5, pero mucho más probablemente de una sexta edición. No sé si estás de acuerdo conmigo, Nacho. Los veo a los dos asintiendo. Yo creo que el sistema de hoy en día no está mal en cuanto a que va a depender mucho también de la creatividad del narrador, ¿no? Esta es una mala respuesta porque es falaz, ¿no? Significa, tú adaptas la regla como tú quieres y por lo tanto así la regla va a ser buena. No, la regla sigue siendo malo, solo que tú le viste una alternativa. Sí. Es falaz, pero sin embargo, en Dungeons & Dragons es inevitable pensar que, bueno, si tus jugadores simplemente están golpeando y el enemigo también está golpeando de vuelta y vemos que llega a 0 puntos de daño, es como tú, narrador, tal vez debiste darle razones para que no simplemente ataquen, ¿no? Cortar la cuerda para que caiga el candelabro encima del enemigo, por el ejemplo clásico de película. Es falaz, pero yo creo que es inherente un poco a un sistema que heredamos de los wargames, ¿no? O sea, ese es el otro elefante en la habitación, ¿no? Sí. Dungeons & Dragons es en parte un juego de tablero y yo no tengo ningún problema con hacer eso, porque yo juego otros juegos de rol aparte cuando no quiero enfrentarme a la dinámica de juego de tablero. Sí. Es así de simple. Pero cuando yo quiero introducir a personas nuevas a los juegos de rol que probablemente entienden más de juego de tablero que de juegos de rol, me voy a ir por Dungeons & Dragons. Si yo tengo personas que son extremadamente tácticas y que de hecho la grilla les encanta y la línea de visión y sacan regla al momento de jugar, bueno, juguemos Dungeons & Dragons. Si yo tengo personajes, o sea, jugadores cuyo llamado es hacer el personaje más óptimo, probablemente iremos también por Dungeons & Dragons, que nos da esta dimensión. Y yo creo que hay pocos juegos en el mercado, si es que hay alguno, que logre un equilibrio tan bueno entre juegos de rol y juegos de tablero como lo hace Dungeons & Dragons en sus aspectos técnicos de batalla. Estoy de acuerdo. ¿Es perfecto? Sí. No, porque no hay un juego de rol perfecto, porque los juegos de rol son un menú donde tú eliges qué vas a jugar hoy día. Entonces, Dungeons & Dragons tampoco lo espera, y algo de eso también nos dicen los mismos creadores del juego, cuando ellos dicen,
la bola de fuego es el hechizo que más daños hace. Es el mejor hechizo de tercer nivel. ¿Por qué? Porque es un clásico de la alta fantasía y es un clásico de las ediciones anteriores, así que sí, hicimos una opción que es más óptima, que es OP, es overpower con respecto a los otros hechizos, porque queríamos hacerlo. Entonces, cuando nos damos cuenta que el combate no tiene que ser óptimo, simplemente tiene que ser entretenido. Sí. Pero pasa algo, que justamente personaje, o sea, ¿cómo decirlo? Tú tienes creado un subsistema, que es el sistema de maniobras, que se lleva no pocas páginas comparativamente dentro del manual del jugador, para que lo ocupe ni siquiera una clase completa, sino que una subclase de guerrero. Bueno, obviamente está la posibilidad de tomar la dote, ¿no es cierto? De tomar como una versión como limitada de los dados de superioridad y las maniobras que tiene el Battle Master de guerrero. Pero más allá de esas posibilidades, no hay reglas de maniobras en el juego básico. Yo sé que en la guía del Dungeon Master hay una ampliación como pequeña, pero que en principio, si es que tú tienes creado algo tan potente como las maniobras, quizás deberían haberle dado más protagonismo, que también los bárbaros, los paladines, los monjes, los exploradores, los pícaros, todos los bardos puedan entrar en esta lógica de las maniobras. Sería muy interesante, que a mí personalmente creo que me parecería que haría el juego muy, muy entretenido. Incluso esta lógica de los dados de superioridad se podría asociar a lo que Nacho decía: la única solución para terminar un combate es a través de los puntos de golpe. En segunda edición existía algo que era la moral. Era un poquito ambigua la moral en términos de si eso efectivamente terminaba un combate o no. Pero uno podría tener dados de superioridad que se van ganando a lo largo del combate, que te van recargando a los personajes de los bandos las posibilidades de generar maniobras. Tenemos algo muy similar por el lado de los villanos, de los adversarios, con las Legendary Actions, con las acciones ¿cómo se llama? Del cubil, de la guarida, ¿no es cierto? Con las acciones legendarias. Y uno podría tener una especie de combustible similar a la moral, que te permita estar canalizándolo en maniobras que son especiales. Creo que algo así sería sumamente potente, y que uno podría pensar rápidamente en maniobras un poquito más amplias como para todas las clases. De que no solamente el guerrero Battle Master, que más encima entre todas sus opciones tuvo que elegir riposte, sea el único que pueda hacer un ataque con una reacción. Hubo una versión de Next que trabajaba exactamente lo que te está refiriendo, donde los dados de superioridad, pero bueno, es una idea más bien encaminado. Los dados de superioridad del guerrero, hubo una versión de Next que estaban en todas las clases de combatientes, solo que en el guerrero eran más abundantes. Claro, sí. Se entiende. Lo que está diciendo no es ninguna tontería. Sí. Es más... Continúa, Nacho, por favor. Es más, te digo, yo estoy perpetuamente enamorado de otros sistemas de combate, de otros juegos, que son mucho menos tácticos, pero precisamente por ser más abstractos, hacen una abreviación de las maniobras de combate, y con media docena de maniobras, aparte del ataque básico, tienes un sistema de combate completo. Y luego lo que falta ahí es darle tracing, es darle una imagen y explicar cómo ha sucedido ese efecto mecánico. Y con eso tiras millas. Y Dungeons & Dragons quinta edición, pese a ser un juego que trata tanta atención al combate, tiene 3 maniobras. O sea, ¿por qué? Porque tenemos derribar, tenemos hacer daño, básicamente, y tenemos ayudar. Me imagino que esas son las 3 a las que se refiere Nacho. Y derribar, empujar, ¿no? Y derribar y empujar, que son muy, muy similares, ¿no? Que son básicamente la misma. Sí. Nacho, y termina la idea. Tenemos esas 3 maniobras y... No, que no se entiende muy bien, que es un juego que le pone mucha atención al aspecto del combate, pero luego comete ese error, a mi modo de ver, de lo que has dicho tú al principio, de dejar las maniobras solamente para una subclase. No se entiende demasiado bien, o sea, no se entiende muy bien por qué el resto de maniobras no están mejor implementadas en el sistema de juego.
No sé, yo lo habría hecho de otra manera, sinceramente. Sí. Interesante. Estoy plenamente de acuerdo. El sistema de maniobras del Guerrero Battlemaster está muy poco utilizado, está subutilizado. Perfectamente podría ser como mínimo, yo creo yo, para todos los guerreros. Y probablemente también para todas las clases marciales, o sea, paladines y bárbaros, monjes, quizás explorador, quién sabe. Tal vez deberían sumar también estas habilidades como mínimo. Creo también que el tema de las maniobras se puede solucionar con un Dungeon Master, como decíamos, existen las reglas de desarme, ¿por qué no existe reglas de empeorar posición, de etcétera? Ese tipo de cosas podrían ser implementadas sin ningún problema como reglas alternativas, y ahí tú ganas dos cosas. Para quienes quieren un sistema de combate que sea más táctico, vas con todas las reglas tácticas como son flanqueo, etcétera, etcétera. Si vas por un sistema que quiere un sistema más complejo pero menos táctico, más basado en unas pocas maniobras, vas con este sistema de maniobras. Claro. Y si quieres un sistema básico para iniciar jugadores, vas con el sistema normal de Dungeons and Dragons que tiene. Y esto se puede solucionar sin problema con un Dungeon Master Manual 2 que describa íntegramente los 3 sistemas de combate de Dungeons and Dragons, por ponerlo de alguna manera. Obviamente, el problema que tendría hacerlo esto en una 6ª edición es que si tú simplemente describes los 3 manuales, o sea, los 3 sistemas en un solo manual, te va a consumir la mitad del manual. Sí. En cambio, como en 5ª edición ya tienes parte de ese sistema trabajado, explicado en el primer manual del jugador y en el primer manual del Dungeon Master, simplemente queda armonizarlo y complementarlo en un segundo manual del Dungeon Master. Estoy de acuerdo. Porque ya hay parte del camino ya recorrido. Así de simple. Uf, excelente. Ahora pasemos a otro tema que tiene que ver con lo medular de la situación táctica, con el pilar de combate, como dice Nico, con el pilar central de esta edición del Dungeons and Dragons, que es lo que a viva voz en la tradición oral se llama economía de acción, que en ninguna parte del manual lo vamos a encontrar con esos términos, ¿no? Pero economía de acción es la idea de que un personaje entra como con, voy a decirlo al tiro, con 4 monedas a cada turno, a cada ronda. Una moneda para el movimiento, una moneda para la acción principal, una moneda para la acción adicional y una moneda para la reacción. Y según su clase, sus poderes, sus hechizos, todo lo que tenga a disposición, se le abre un menú para comprar distintas cosas con cada una de esas 4 monedas. Por eso es la idea de una economía de acción. ¿Qué podemos comentar al respecto de eso? Porque seguro que ahí hay mucho paño que cortar. Bueno, lo primero de esto es que la economía de acción es estricta, ¿no? Sí. En la 5ª edición de Dungeons and Dragons, los encuentros están balanceados no en torno al daño, sino a la economía de acción. Sí. Esa es la lógica que tiene la 5ª edición, lo cual hace que un combate sea igual, en términos de economía de acción, sea igual de nivel 1 a nivel 20. A lo más vas ganando más usos de tu acción bonus y de tu reacción, pero probablemente no mucho más. Como ampliando el menú, y obviamente lo que tú compras es más potente, es más poderoso. Exacto, sí. Pero también lo que compran tus enemigos y tus aliados. Entonces, lo que compran no importa, probablemente tienes más monedas, porque probablemente cuando comenzaste no tenías un uso para tu acción bonus, y ahora a nivel 5 sí lo tienes. Exacto. O no tenías tu reacción, y ahora sí lo tienes a nivel 5. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el diseño del Tiefling, porque el Tiefling gana Hellish Rebuke, reprensión infernal a esos niveles. Es porque la economía de acción está pensada para que esos niveles ya todos los personajes tengan reacción y no solamente el ataque de oportunidad. Entonces está pensado en esos términos. Justamente. ¿Qué me parece a mí la economía de acción? Me parece que hace muy útil para jugadores nuevos, así que se entienda muy bien. Tienes estas acciones, tú ves cómo la combinas. Me gusta mucho también que la economía de acción no tenga un orden. No tengo que ocupar mi acción para ganar mi acción adicional. No tengo que ocupar todo mi movimiento y luego ocupar mis acciones, sino que el movimiento es divisible. Me gusta eso, me gusta que la economía de acción, en el orden en que yo intercambio estas monedas, sea flexible. Y me gusta de que sea estricto. Me acompleja, eso sí, algunas clases que de verdad que tienen una economía de acción más débil que otras y que
y que por qué el bárbaro suele tomar centinela, porque le permite ocupar sus reacciones de verdad. Como, eso me complica un poco. A diferencia de los magos, que pueden utilizar escudo desde nivel 1, y escudo es uno de los mejores hechizos precisamente porque ocupa reacción. Sí. Eso me complica un poco. Creo que me gustaría que fuera más democrática, por decirlo de alguna manera, equitativa, la economía de acción. Más balanceada en el diseño de los menús, claro. Exactamente. Gracias, Germán. Muy elocuente de tu parte. Nacho. Sí, esto último que has dicho sí que me llama la atención, porque sí que es cierto que hay clases o construcciones de personaje dentro de ciertas clases que llega a un punto que se sienten como que hay un gran embudo, sobre todo en la acción adicional. Sí. Porque hay 1000 cosas que puedes usarla, ¿no? Y hay 2 clases que me vienen a la mente casi inmediato, que son el pícaro y el explorador. Sí. O sea, tanto el pícaro como el explorador tienen usos muy evidentes de la acción adicional, la acción astuta y la barca del cazador, respectivamente. Por otro lado, el explorador también tiene un montón de... Y la segunda arma, perdón Nacho, pero la segunda arma también compite muy fuerte. La segunda arma, si la emplean cualquiera de los dos, exacto. Que precisamente, y esto es muy curioso, yo he visto muy pocos pícaros y muy pocos exploradores que usen 2 armas. Exacto. Pese a ser en tercera edición y en cuarta edición, era prácticamente obligatorio ir a melee con un pícaro y un... Sí. O sea, no tiene ningún sentido no ir con 2 armas con esas clases. Exacto. Pues en quinta no estoy viéndolo y es por la competitividad que tiene esa acción adicional, que al final, para cualquiera de las 2 clases, resulta que un ataque adicional no le hace papel. Y luego es cierto que hay clases que la tienen prácticamente vacía. El guerrero se espera que use con la bonus dotes, pero ¿qué hace el bárbaro con una bonus? No hace gran cosa, por eso... O los magos. Claro, bueno, los magos es para el tema de las reacciones, pero aún así es complicada la situación en la que vayas a usar una reacción en el mismo turno en el que te encuentras, aunque puede pasar. Y las acciones adicionales en un lanzador de conjuros tienen el problema de que bloquean tu acción principal, con lo cual, que esa es una consecuencia que en economía de acciones que ha dado muchos quebraderos de cabeza y que yo la odio personalmente. Entonces, sí, por otro lado, lo que estaba diciendo Nico, es tan importante, es tan increíblemente importante la economía de acción en este juego, que para poder hacer a los monstruos más peligrosos, el sistema ha tenido que inventarse una regla que rompa la economía de acción. Sí. Quiero decir, esto me lleva a otra reflexión, que es por qué diablos estamos haciendo a los monstruos usar las mismas reglas que los jugadores. Pero, en todo caso, es importantísimo. Sí que es cierto que es un elemento nuclear para el combate y hasta el punto de que nos lleva a concebir el combate como una situación en la que el coste de fallar es perder oportunidades y no crear consecuencias. Sí. Exactamente. Sí. Y no crear consecuencias ante el fallo. Lo que lo diferencia de sistemas más narrativos, y creo que es la gran... Para mí, tal como yo lo veo y como yo vivo el combate, me parece que es el gran punto diferenciador entre sistemas como Dungeons y otros sistemas que se alejan de él. De acuerdo. Yo pienso un poco distinto. A mí me tienta mucho lo que parece ser el pilar fundamental, que es que las acciones son intransigentes y que están equilibradas desde nivel 1 a 20. A mí me tienta mucho pensar en las acciones como no intransigentes, que yo pueda variar más, como lo que pasa con la acción de dash, que yo convierto mi acción principal en un movimiento. Me encantaría ver que hay una acción sidestep o paso al lado, que podría ser que yo puedo mover una casilla con mi acción adicional también. ¿Me explico? Como que me encantaría ver una graduación un poquito más flexible entre mis reacciones, mis acciones adicionales, como se piensa también en algunos otros juegos, donde yo tengo puntos tácticos, puntos ofensivos y puntos de poder, por ejemplo, y ahí voy combinando y yo puedo hacer un ataque, más bien un smite de paladín, combinando puntos de poder mágico con puntos ofensivos, o un disengage, me cuesta puntos ofensivos, pero no me cuesta todo, si yo podría mantener un mínimo ofensivo mientras me estoy destrabando. Me encantaría verlo. Absolutamente. Pero absolutamente, entiendo lo peligroso que es para el diseño. Lo entiendo perfectamente. Sí. De hecho, esto que dices se ha echado de menos. Y yo recuerdo, sobre todo al principio, en el año 2014-2015, nada más salir la quinta edición, que había mucha gente que tenía verdaderos problemas entendiendo que ya no era posible
reducir el grado de tu acción y convertir tu acción en una acción menor o convertirla en un movimiento. Eso causó muchos problemas y realmente a nivel táctico para mí no tiene mucho sentido. Quiero decir, a mí lo único que me quedaba era contestar, no, ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no viene en el reglamento. Pues yo haré lo que quiera, pues haz lo que quieras. Pero sí que es cierto que yo lo he echado de menos, o sea, no lo he echado de menos, pero me parece un poco... Me parece que lo único que se gana de esa manera es sencillez en la comprensión del sistema. Sí. Que también es un poco a donde va quinta edición. Súper de acuerdo. Pero se Porque podría armar a la regla que se refiere Nacho, si mal no estoy, es la regla, porque se suele decir, el que puede lo más, puede lo menos, pero no en Dungeons and Dragons. La acción principal no hace lo que puede hacer la acción adicional. Claro. Son acciones diferentes. Y no es que sea una acción chiquitita la acción adicional, es una acción diferente, que tienes gatillantes diferentes y que tienes usos diferentes. Y por eso es que este sistema de las 4 monedas, las 4 monedas no son intercambiables entre sí, son 4 monedas completamente distintas. No es que una sea una moneda de oro, otra de plata, otra de cobre y otra de electro, sino que son dimensiones distintas. Una gema, otro es un crédito, un título el otro de crédito, un dólar y el otro un Bitcoin. Exacto, y la final es una cabra, ¿cachai? Completamente distinto. Entonces, son sistemas... La cabra es el movimiento. Es la cabra del movimiento. Claro, obviamente. Exacto. Porque son sistemas distintos de transar esas habilidades. Sí. En cuanto a lo que ustedes decían, hay un par de cosas que me llaman la atención. Primero, como preguntas para ustedes, tengo varias. Primero, ¿qué les parece la regla efectivamente esa de que si yo lanzo con mi acción adicional un hechizo, mi acción principal tiene que hacer un cantrip? Si es que va a ser un hechizo, parece? puede ser un ataque, puede ser una interacción, puede ser un dash, un disengage, pero no puede ser un hechizo con nivel. Exacto. ¿Qué les parece? ¿Debería escalar la economía de acción? ¿Debería cambiar a medida que subimos de nivel? Ese era mi siguiente tema. A mí me tienta mucho pensar que un personaje de cierto tier, de cierto nivel en adelante, pueda tener unas monedas más puestas ahí. Ahora, recalibrar todo ese sistema no tengo idea cómo hacerlo bien. Lo confieso. No me atrevería a hacer un diseño aquí en público frente a la gente diciendo esto sería una buena idea porque sé que no lo sería. Y mi tercer tema era el hecho de que ustedes sienten de que ha sido porque el esfuerzo, creo yo, detrás de la economía de acción es un esfuerzo por darle más sencillez al sistema de forma de que sea apto para las personas que vienen o de los videojuegos o de los juegos de tablero que suelen traer esta regla y por lo tanto sea más sencillo para los principiantes de entender y para ti como narrador decirle, mira, tienes esto. ¿Qué haces con tu acción? Hago esto. Ya, ¿y ahora qué haces con tu movimiento? ¿Te mueves o no? Sí. Para que sea mucho más fácil de elegirlo. ¿Ustedes sienten que tiene ese resultado? Personalmente creo que sí. Para mí ha sido mucho más fácil introducir gente a Dungeons and Dragons gracias a que la economía de acción es más o menos igual. Y es muy fácil de entender, es muy lógica. A mí me ha producido un poco lo contrario. Yo creo que algo que ha sido más intuitivo en ediciones anteriores, de que uno, por ejemplo, tercera, estoy pensándolo a la rápida, un movimiento, 2 acciones, y con las 2 acciones uno podía hacer distintas cosas. Me parecía que era más intuitivo, era más fácil entrar y entender rápidamente esa lógica que entender la lógica de tengo 4 monedas, no son intercambiables, se despliegan menú, yo tengo que asegurarme que el menú coincide con la moneda. Lo he visto como uno de los quebraderos de cabezas más grandes que, sin ir más lejos, cuando estamos jugando Gladiadores, que es una excelente escuela de tácticas, escuela de D&D táctico, a la gente le cuesta 2 o 3 sesiones hasta que se enchufa y tiene el personaje preparado. Y la verdad es que a mí también como narrador no me cuesta poco, ¿eh? Yo tengo que pensar mis personajes, qué es lo que van a hacer con su acción, cómo están limitados los conjuros. Esta criatura va a tener acciones de legendaria, acciones de guarida, y se arma ahí una complejidad que no es menor. Yo entiendo que la compartimentación de las acciones es muy útil. Sí que veo que sobre todo la gente que viene de Wargames o viene de juegos de tablero, le es sencillo entender que existe una fase de movimiento, una fase de acción. Sí. Lo único que estoy de acuerdo con Germán en que probablemente el tipo de acciones que se ha dado en quinta edición
no resultan del todo intuitivas, sobre todo la separación entre acción y acción adicional. Crea bastantes quebraderos de cabeza. Todavía hoy hay gente que piensa que la reacción tiene que usarse necesariamente fuera de tu turno. No es así, nunca jamás lo dice en ninguna parte. Entonces yo creo que, quizá hacer más abstracto el tema de acciones diciendo, tienes 3 acciones. Fin. Puedes gastar una acción en cualquiera de estas 2 cosas. Exacto. Puedes gastar 2 acciones en estas cosas. Que ya hay juegos que lo usan, todos sabemos cuáles. Quizás sea incluso más intuitivo todavía. Yo no soy un buen juez a la hora de establecer esto porque ya he jugado a sistemas así, entiendo lo que hacen, entiendo cómo lo hacen y no me cuesta entenderlos. Pero sí que es cierto que el sistema de acciones de quinta edición suele ser un poco confuso para los principiantes, sobre todo diferenciando entre tipos de acción. Sí. Para ser sincero, el sistema que más me ha funcionado, el que antes se entiende, es te puedes mover y hacer algo. ¿Qué haces? Hago tal, y has hecho tal. Y ya está. Y en cuanto a lo de ampliar las monedas, yo creo que quinta edición, y creo que además lo hace bien, los sustituye haciendo que puedas comprar cada vez más con la misma moneda. Es decir, los lanzadores de conjuros pueden lanzar cosas más grandes, los combatientes pueden atacar más veces, se van desbloqueando nuevos usos o sumando usos adicionales a la moneda. Es decir, está bien, yo también lo veo así. Otra opción es la que proponía en su momento Mike Mearls en uno de sus reglas opcionales que al final nunca llegó a sacar del todo, salvo un par, y no fue bien recibida, que era la de eliminar la acción adicional y crear paquetes de acción. Me explico. El combate con 2 armas, en vez de meterlo como una acción adicional, si llevas un arma en cada mano, las 2 son ligeras, en la misma acción que usas para golpear con una mano, puedes golpear una vez más con la otra. Más sencillo imposible. Más sencillo imposible. Y él proponía una escalada de esa manera, de modo que cuando tú hicieses algo con tu acción, pudieses de inmediatamente hacer una cosa más dentro de la misma acción sin recurrir a la acción adición. Sí. Y yo creo que eso a la larga habría sido más intuitivo porque creo que de cuarta edición hacía algo muy parecido a eso, aunque también hacía uso de la acción menor. Y la acción menor no deja de ser una cosa que puedes complementar con la acción normal, pero solamente puedes hacer una vez por turno. Pero se hacía mucho menos uso que la acción adicional en quinta edición. Que por otra parte también me pregunto por qué no la han llamado acción menor en vez de acción adicional. Sí. Porque luego con cosas como la acción súbita del guerrero, decir una acción, ganas una acción adicional o una acción más o una acción extra, ¿cómo la quieres llamar? Porque ahí los términos se confunden, ¿no? Sí. Pero bien. Y por último, lo que habéis mencionado, lo del conjuro de acción adicional, yo entiendo perfectamente qué es lo que intenta hacer esa regla, pero no me gusta nada cómo lo hace. Más que nada porque es un coladero, me explico. O sea, al final resulta que la única china en el zapato, el único bloqueo es lanzar un conjuro como acción adicional. Pero tú puedes ser un caballero arcano y lanzar 2 conjuros de nivel 1 más en el mismo turno. O puedes lanzar un conjuro como acción y en tu mismo turno, si el disparador se activa, un conjuro como reacción. Y al final lo que parece que le moleste al diseñador es que lances conjuros como acción adicional, cuando el resto de situaciones son perfectamente válidas. Sí. Se produce, a mí al menos me parece, y para muchos jugadores en mi experiencia, se produce una disonancia en el que acabas diciendo, entonces el único problema es el conjuro de acción adicional. Pues no son tan buenos, en realidad. Y a mí se me hace un poquito extraño. Lo cierto, se me hace un poco raro. Estoy muy de acuerdo. Bueno, muy de acuerdo. De hecho, descubriste uno de los grandes misterios de Dungeons and Dragons, que es que yo puedo elegir con mi acción principal lanzar un hechizo como reacción. Lo cual, de hecho, muchos jugadores van a decir ahora, ahora sí, porque significa que puedo lanzar mis hechizos con mi acción adicional y luego simplemente preparar mi acción de lanzar hechizo y ocuparlo como reacción. Dejarlo para más tarde en el turno y aún así lanzar un hechizo en su acción. Siento comunicarte que no se puede. ¿Por qué? Es que esto ya me lo han planteado. Ya, cuéntanos. Si se lanza el conjuro, o sea, si tú lo lanzas como reacción, estás lanzando el conjuro con tu acción, pero lo liberas con la reacción. Se supone que el conjuro ya está lanzado. Por eso, desde que empiezas a lanzarlo como acción hasta que finalmente lo lanzas como reacción, está sujeto a la regla de concentración. Si te hacen daño, pierdes el conjuro. Entonces, ya se intentó, ya se consultó y no se puede.
Y no ¿No se puede Bueno, o está sujeto a concentración? Se supone que el conjuro ya está lanzado, lo que no está es liberado. Si tú has lanzado un conjuro como tu acción, aunque lo vayas a liberar como reacción, con tu acción adicional no puedes lanzar otro conjuro. Porque ya has lanzado uno, aunque aún no haya tomado efecto. Entiendo. muchas gracias por la aclaración, porque es muy necesaria, porque pues, aquí vemos otro sentido más de cómo es de estricta la economía de acción. Sí. El otro tema que estábamos viendo es, y estamos insinuando otro de los temas que se viene a continuación, que es el valor de desafío, que es por qué es que los monstruos están también sujetos a la economía de acción a tal punto que para ciertas criaturas hemos tenido que decir, todas estas reglas las vamos a romper trayendo todas estas como acciones en bolsa. Las que acciones son legendarias y las acciones de guarida, ¿no? Sí. Exactamente, porque si no, no se puede. No se Porque puede. si no, no puedes tener monstruos grandes en Dungeons and Dragons. Y es por eso es que tal vez, por ejemplo, los gigantes sean tan poco de temer. Porque no tienen acciones legendarias y sí hacen una buena cantidad de daño, pero al final en la economía de acción, un grupo de 5 sujetos siempre van a vencer a 2 gigantes. Claro, porque siguen siendo 20 monedas contra 8. Es una Exactamente. locura. Exactamente. ¿Y cómo se resolvería esto? Yo creo que esto queda corto con una recopilación, incluso un 5.5. Ahora, la primera pregunta es, ¿hay que resolverlo? Si bien puede producir cierto nivel de opiniones divergentes, no sé si es un problema propiamente tal para abordar, ¿no? Yo, como lo que ya os he dicho, yo creo que más que introducir un sistema nuevo de economía de acción, lo que yo creo es que habría que explicarlo mejor. Quizá usar una nomenclatura nueva para este tipo de acciones. Plantearse si de verdad es necesario ser tan intransigente con pasar de un tipo de acción a otra, si se puede flexibilizar. Yo creo que todo esto daría para un 5.5. Es decir, el sistema sería más o menos el mismo, pero planteándolo de una manera ligeramente distinta. Pero es bien distinto, pues es algo muy medular si es que vas a usar una nomenclatura diferente, vas a permitir intercambios distintos. Sí, es posible, es posible. Sí. Yo diré de otra manera, al menos un 5.5. Al menos un 5.5, sí. Estoy de acuerdo, pero yo creo que se puede en un 5.5. Definitivamente no se puede en un 5.0 con suplemento. Eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero en un 5.5 sí se puede, porque primero yo creo que uno de los grandes problemas no es que la regla es mala, es que la regla sea confusa, y yo creo que una nueva nomenclatura, como dice Nacho, soluciona muchísimo eso. Que nos dejen un poco como un glosario, que nos diga, esto es esto, sí. Va a ayudar muchísimo a narradores y a jugadores. Y el tema de la flexibilidad se puede hacer manteniendo mucho de la esencia de quinta edición, probablemente cambiando las cosas que desencadena una acción adicional para que la acción bonus pueda también, o sea, la acción principal también pueda hacer acción adicional. Yo creo que eso no es tan problemático de balancear, se puede hacer en una 5.5, pero definitivamente el tema de la nomenclatura es una cuestión que debe ir, porque ya lo hemos dicho varias veces, está muchas veces mal explicado, y este es otro tema, porque lo decía Germán, nunca se habla de economía de acción en ningún manual. Es algo que los jugadores tienen claro, es algo que los diseñadores tienen claro, y tú lo puedes ver en los diferentes podcasts de Dragon Talk, por ejemplo, donde ellos hablan de Action Economy, pero no está explicado en el manual, y tú para entender la economía de acción también tienes que hacer este ejercicio mental de recopilar varias partes del libro, y nos vamos al lanzamiento de conjuro, y ahora nos vamos a acciones, y ahora nos vamos a combate, y ahora volvemos a esta dota en específico, y ahora esa parte es la que me complica más que ninguna otra cosa frente al tema, más que la regla me parezca mala, o que tenga todos estos fallos, que se podría hacer mejor. Lo que de verdad me parece, en lo cual se puede aprovechar muchísimo, es el tema de la nomenclatura, como lo llamo Nacho. De acuerdo. Bien, con esto pasemos a un nuevo tema, que es el tema de la... Nacho tenía algo que decir. Perdona, Nacho. Sí, es que me ha venido a la memoria ahora mismo, y es una cosa interesante que igual a la gente que nos escucha le gusta, porque a mí me gustó mucho, no lo he puesto en práctica, respecto a los conjuros de acción adicional. Un amigo mío no le entraba la regla en la cabeza, y después de discutirla mucho, me acuerdo que él tenía un bardo y quería hacer 1000 cosas a la vez, y le decía, no se puede, tal. Al final, él con su mesa llegó a una regla casera que me gustó. Y es que en un mismo turno no puedes lanzar más conjuros que
cuyo nivel sumado sea la mitad o más que tu nivel de personaje. A ver si me explico. Me he explicado fatal. Sí. O sea, si eres un mago de nivel 6, en tu turno no puedes lanzar conjuros cuyo nivel sumado sea 3 o más. Pero menos sí. Claro. Lo cual, de hecho, me lleva al tema de otras reglas caseras o third party, como ustedes quieran verlo, que es la solución que encontró Matthew Mercer, que él tiene dotes que te permiten lanzar conjuros como acción adicional y conjuros con tu acción principal al mismo tiempo. Lo solucionó, ¿quién lo diría? La solución que pone Nacho a través de dotes. Sí. Entonces tú eliges romper un poco la economía de acción con un dote específico que te lo permite. De acuerdo. De hecho, mi amigo lo sacó de esa dote, solo que lo convirtió en una regla universal. La dote no funciona así, esta es la solución de mi amigo. Pero la idea la cogió de ahí y me gustó mucho la idea. Me parece una idea bastante elegante, pero no he llegado a probarla nunca. Bien, vamos al siguiente tema. El siguiente tema deja un poco atrás ya la economía de acción, pero sigue tocando un tema que es tradición oral. Estamos hablando de los roles que tienen los personajes dentro del combate. Estos roles tampoco están descritos, no están mencionados, pero uno escucha, uno lee en un foro inmediatamente el tanque, el curador, el control, el golpeador, el emboscador, etc. Nosotros tenemos una caterva de nombres para ponerle a distintas funciones dentro del combate, que son mecánicamente muy relevantes, que son... que definen muchas veces si es que un combate sale en una situación exitosa o fracasa, si es que un personaje conoce su diseño y sabe cumplir un rol o no lo sabe hacer. Y es la típica situación de tenemos un personaje de clase armadura baja, un mago, qué sé yo, un bardo que sale adelante y se enfrenta a los oponentes porque se siente muy valiente ese día, ¡bam!, lo bajan. No va a durar como en una situación de resistencia, de tanque, de defensor, de primera fila, ¿no es cierto? Ahora, todo eso no está explicado. Yo recuerdo que cuarta edición era muy explícito en eso. Trataba de enfatizarlo, de hacerlo explícito, de intencionarlo también. No solamente en términos mecánicos, sino que también de aclararlo. Y eso es algo que quinta edición no hace para nada. Quinta edición desdibuja cualquier idea de roles, por lo menos en lo que es el material oficial. Después uno entra a D&D Beyond y los conjuros tienen etiquetas para las funciones. No sé si me explico, es como hay una contradicción. Y uno se topa con que hay una intención que no hubo al comienzo, pero que hoy en día parece ser necesario. ¿Qué opinamos al respecto de eso? Bueno, lo primero que es que los diseñadores del juego también son muy conscientes. Y así como hablan de economía de acción fuera del manual, cuando están hablando en otros términos, hablan de economía de acción, también hablan de healer. También hablan de otros términos que no son necesariamente de combate, pero lanzador de hechizos primarios, sí. Lanzador de hechizos secundarios. Hablan de tanque, y esos términos existen, tal vez porque están en el inconsciente colectivo, pero probablemente mucho más porque son reales, porque en la práctica existen. Sí. Porque cuando estás combatiendo, no necesitas tenerlo. Pero la persona que está adelante y que tiene una clase de armadura de 20 y que tiene muchísimos puntos de daño es el tanque. Esa es la realidad, es una definición práctica, utilitaria, que existe, que no la podemos negar de que existe. Sí. El punto está en cómo la enfocamos. La enfocamos narrativamente, la explicitamos, por ejemplo, porque uno de los temas que es extremadamente frustrante es discutir con una persona que es un tanque. No, es que un tanque no es lo mismo que un defensor. No, un defensor no es lo mismo que un protector. Entonces tenemos... Ese tipo de discusiones sinceramente a mí me aburre mucho. No, el druida no es un tanque. No importa que se pueda convertir en oso 2 veces al día y que resista más que el paladín y el bárbaro juntos. Pero por algún motivo no es un tanque. Entonces, explicitar eso, tal vez no en términos de un glosario de tanque 2 puntos, el tanque es, pero sí en términos interpretativos y funcionales en el combate. Me interesa mucho que exista tal vez mucho más que herramienta para los jugadores, como herramientas para los narradores. Y por eso yo lo veo... Herramientas didácticas para el equipo de jugadores. Así lo veo yo. Porque en el fondo tiene que ver con cómo yo aprendo a dominar un juego que es altamente táctico, o no es, puede serlo. Es tradicionalmente muy táctico, se disfruta mucho en ese aspecto.
Y en ese sentido quizás sería bueno darle una idea. Pero te interrumpí, perdona. No, lo que yo iba a decir era precisamente eso, para que nosotros como narradores tengamos dominio y si queremos explicitar esos roles, podamos hacerlo para nuestros jugadores. Pero en este momento nosotros tenemos que definir qué es un tanque, nosotros decir qué es un healer y qué puede hacerlo y quién no. Y nosotros tenemos que traducírselo a los jugadores y lo más probable es que no lo hagamos y que los jugadores terminen entre ellos creando los roles propiamente tal. Me gustaría que nosotros tuviéramos como narradores la herramienta didáctica de que el manual nos diga, piensa que un personaje que puede, por ejemplo, curar con su acción adicional es probablemente el healer del grupo y por lo tanto tú tal vez piensa que tú puedes hacer brillar este personaje a través de esta técnica de combate, por decir algo. Me encantaría que existieran y no es algo que nosotros tengamos que tomar, no es algo que sea una regla. Nadie está diciendo que los magos tienen que estar detrás de todo el mundo. Pero que nosotros como narradores tengamos la herramienta para poder verdaderamente sacarle el potencial y que no genere conflicto en la mesa, me parece que es algo que a esta altura es casi esencial para un juego que, como tú decías, no es, pero puede llegar a ser enormemente táctico. Por dar un buen ejemplo, esto en tu campaña, la que estamos jugando en Twitch, pasó justamente esta escena en la cual Alkeni, que era mi mago, estaba fuera de alcance de los oponentes. Y el paladín, que es Casio, empujó a Alkeni fuera de combate. Y yo decía, no me empujes más lejos, yo tengo que acercarme. Tú tienes que interponerte. Entonces se generó ahí un conflicto importantísimo dentro del grupo. Exactamente. Porque, bueno, en parte porque nosotros son solamente 3 jugadores y por lo tanto los roles no están muy claros, pero tampoco es para que yo diga, sabes que tú hagas esto. Porque no corresponde, pero lo que corresponde es que nosotros como narradores tengamos las herramientas. Sí, exactamente. Nacho, tú estás pensándolas profundamente. Sí. A ver, a mí, bueno, vosotros ya sabéis que yo creo que existen los roles de combate, me parece evidente que existan los roles de combate, pero no me extraña nada que en la quinta edición no se hayan incluido ninguna referencia a ellos, porque en cuarta edición fue increíblemente criticado. Sí. Y es porque yo pienso que hay gente que no distingue bien o no quiere o no sabe separar la parte mecánica de la parte puramente narrativa del juego. Dungeons and Dragons, todas las ediciones desde el principio, sean más o menos complejas, tienen reglas densas. Tiene una parte mecánica bastante densa. Y a mí que me digan, mecánicamente hablando, cuál es la intención del diseñador a la hora de hacer una clase de personaje, que las clases no dejan de ser un paquete de habilidades que capacitan al personaje para hacer ciertas cosas mejor que otras, sí, y que luego tienen una conexión con el mundo de juego, me parece excelente. Que a mí me digan de buenas a primeras que el paladín es una clase que principalmente actúa como protector. Si yo no supiese nada de Dungeons diría, mira, pues actúa como protector, ¿vale? ¿Quiere decir eso que puedes hacerte un paladín que no sea un protector? Claro que puedes hacerlo. Es más, en los distintos subtipos de paladín, en los juramentos, incorporaría roles secundarios que cumple. ¿Por qué? Porque me parece importante dejar claro cuál es lo que el diseñador ha intentado hacer cuando diseñó esa clase con esas habilidades. Y hay veces que es dolorosamente claro cuál era la intención del diseñador. O sea, te da en la cara nada más leerlo. Sí. Y tenerlo tan claro como el guerrero cavalier es un tanque, está clarísimo. No solo es más duro que las uñas, sino que encima puede manejar el combate a su alrededor. Es un tanque, es la definición de tanque. ¿Por qué no puedo poner rol protector? ¿Qué problema hay? Claro. Es decir, me lo puedes insinuar, me lo puedes restregar por la cara, pero no lo puedes poner por escrito, porque entonces ya es dirigir mucho al jugador o ya es convertirse en un videojuego. Mira, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, me parece evidente que los roles existen, me parece evidente que los roles están, además, apoyados mecánicamente por el propio diseño del juego. Negar su existencia me parece absurdo, totalmente absurdo. Y es que además no te coartan a la hora de interpretar tu personaje como quieras, ni siquiera te coartan a la hora de llevarlo en combate como te dé la gana. Simplemente te están diciendo cuál es la intención de diseño tras ese personaje. Tal cual. Y si yo quiero después curar siendo guerrero, bueno, puedo hacerlo. Claro, si puedes hacerlo, hazlo. Sí. Nadie te está diciendo que no lo hagas. Sí.
Muy de acuerdo. La solución sería obviamente una recopilación, sería posible solucionar esto, con mantener el sistema y hacer no sé, pues un libro avanzado de tácticas, no sé, un manual de combate. Podría funcionar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que un pequeño suplemento en el que se especificase qué roles de combate tienen o qué dos de combate se le quiso dar a cada una de las clases y arquetipos, yo creo que sería más que suficiente. De acuerdo. Con esto yo también tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿debería futuras ediciones? Porque esto se puede solucionar, como hemos dicho, perfectamente en un suplemento, la guía Sí. de la Caballero Rojo a la estrategia narrativa, Listo. qué sé yo. El Codex Tacticus de la Caballero Rojo. Pero, ¿deberían seguir siendo así? ¿Debería Dungeons and Dragons a futuro seguir manteniendo roles? Porque ya los vemos que cada vez están más diluidos. Y yo creo que algunos de ustedes que han jugado desde tiempos, yo también jugué de segunda edición, el clérigo ya no es necesariamente el healer. El clérigo, de hecho, es una de las clases que pega más duro en esta edición. Sí. No sé qué les parece a ustedes, porque los roles se van diluyendo. A mí me parece bien. Yo creo que los roles siempre van a existir, porque los roles son una cuestión práctica, son una cuestión que termina viendo de cuál es precisamente el rol que tú estás cumpliendo en el combate. Yo diría, sí, hay que intencionarlo, lo que no quiere decir hay que restringirlo. Tú perfectamente podrías decir, la intención de esta clase es que abarque todos estos roles. Y lo dejas hasta ahí. Y efectivamente tú lo puedes perfilar más para curador, más para tanque, más para lo que tú quieras, para golpeador incluso. Y tú decides, pero es importante que te puedan decir un poco cómo comportarte, cómo orientarte, cómo aprovechar, cómo disfrutar más el juego finalmente. Eso es Claro, al menos mi forma de pensar el juego. Sí, yo estoy de acuerdo. Y es que además ni siquiera tienes por qué incluir la palabra curandero o healer. Puedes decir apoyo, por ejemplo. O sea, es evidente, si tú lees la lista de conjuros del clérigo, parece evidente que la gran mayoría de conjuros están ahí para ofrecer algún tipo de recurso adicional al grupo, incluyendo Exacto. la curación, pero no solo. Hace daño, hace mucho daño. Si eres un clérigo de la luz, vas a hacer un daño catastrófico. Sí. Pero por eso podemos poner en el clérigo de la luz o en el clérigo de la tempestad, que tiene también el rol de golpeador, por ejemplo. Tal cual. O el clérigo del engaño, que tiene un rol también de controlador. Sí. Es decir, la idea es reflejar la intención en el diseño de la clase más que restringir lo que la clase puede hacer. Porque al final, es cierto, los roles se desdibujan. ¿Qué rol tiene el bardo en quinta edición? Saco la lista, ¿no? Sí. Menos tanque todos. Sí. Entonces, depende de la construcción del personaje también. Sí, muy de acuerdo. Sí. Bien. Me gusta también porque funciona precisamente este esfuerzo de intencional con las subclases. Entonces, en esta dinámica de la quinta edición de tener clases y subclases, tú puedes hacer la lista no enfocada en la clase, sino a cada subclase en específico, y por lo tanto tú puedes tener las diferentes, porque yo veo en el futuro saliendo el bardo tanque, como es posible, como no es un problema, digamos. No es un problema, exactamente. Sí. Entonces vemos en el futuro cómo se puede hacer esto en la medida que la misma sistema de subclases te da una flexibilidad en los roles que puedes tener, y de hecho, y esto también es un tema que tal vez podríamos discutir, aunque no sé si qué tanto profundidad, el hecho de que hay clases, precisamente por ejemplo el clérigo, que prepara hechizos, que un día tiene un rol y al día siguiente puede tener otro. Entonces eso me gusta muchísimo, me encanta de la quinta edición cómo han logrado que determinadas subclases en específico a través de estos sistemas puedan ser un poco más fluidas incluso dentro de un mismo personaje. Sí. Bien, habiendo resuelto este embrollo, ¿no es cierto? Que en el fondo fue un embrollo esencial en cuarta edición. Me gustaría pasar al último tema de este video, que me da un poco de miedo porque no sé en qué vamos a parar acá, porque esto tiene que ver con probablemente uno de los dolores más grandes que tienen las comunidades al enfrentarse al juego táctico Dungeons and Dragons, a esa faceta que tiene como de wargame, como de caricatura de wargame. Lo voy a enunciar, es el valor de desafío. Ahora lo explico. El valor de desafío genera una serie de cuestionamientos y de supuestos sobre la mesa que tienen que ver con ¿qué es el D&D? ¿Es un juego narrativo? ¿Es un juego que simula un juego de PC, de consola, en el cual yo voy enfrentando cada vez
oponentes más fuertes, volviéndome yo más fuerte y pudiendo enfrentar oponentes más fuertes. Y finalmente, cómo se estructuran, cómo se piensan, cómo se llevan a la mesa los encuentros. Los encuentros son balanceados, los encuentros son equilibrados entre los villanos, los adversarios y el grupo. Los encuentros tienen que ser desbalanceados. Lo dejo hasta ahí porque es probablemente uno de los quebraderos de cabeza y uno de los desafíos más grandes que tienen muchas mesas. Bueno, comencemos diciendo que el valor de desafío como no es una regla, es una guía, diría una sugerencia, dirían los Piratas del Caribe, porque los valores de desafío no tienen una concepción que sea tan estricta. Yo sinceramente pienso que el editor del manual de monstruos, quien creó el valor de desafío, es Chris Perkin, y Chris Perkin es una persona que reconoce que a él le da igual. Él le gusta el valor de desafío por una cuestión súper sencilla, que es poder ojear y decir, a ver, este es nivel 5 y por lo tanto... más peligroso que es nivel 3, así que tal vez debería revisar este monstruo y no este otro. Yo creo que sinceramente es el único valor que tiene el valor de desafío. Muy de acuerdo. En cuanto a si los deben ser equilibrados o no, deben ser equilibrados para lo que tú quieras que sea ese encuentro en específico. ¿Tú quieres que ese encuentro haga que el mago gaste uno de sus hechizos de nivel 3? ¿Quieres que el grupo de aventureros roce el TPK, el Total Party Kill? ¿Quieres que sea, por el contrario, una demostración de fuerza? Tus aventureros por fin están en nivel 5 y por lo tanto pueden enfrentarse a 8 orcos y salir ilesos. ¿Qué es lo que tú quieres como narrador? Sí. Y según eso, debes programar el encuentro equilibrado para esa intención que tú le quieres dar como narrador. Ahora, tal como tú lo expresas, el valor de desafío y todo el diseño no ayuda nada en lograr ese objetivo. O sea, no perjudica. No perjudica, pero tampoco ayuda. Y hay todo un esfuerzo como de decir, en un día deberían haber 3, 4 enfrentamientos, porque lo hace el manual del Dungeon Master. Te da como una guía, una sugerencia, y te dice, en un nivel deberían haber unos 13 enfrentamientos acordes al nivel del grupo. Y ya para empezar, el grupo es un constructo debatible, digamos, porque el grupo puede ser de 2 jugadores, de 1, de 7, de 8. O sea, yo aprendí a jugar quinta edición dirigiéndole un grupo de 8 jugadores. Era un quebradero cabeza pensar en algo como valor de desafío. No funcionaba. ¿Por qué no? Porque no tiene por dónde. O sea, es como... o cuando uno lee en los foros y dice, claro, 4 guerreros, o sea, 4 aventureros de nivel 5 pueden enfrentarse a un dragón. Y todo, y las decisiones, como las apreciaciones son completamente dispares. Uno dice, imposible, eso es un TPK seguro. Y los otros dicen, no tiene chance el dragón. Y probablemente tenga mucho más que ver con cómo finalmente juegan los jugadores y cuáles son las condiciones que ellos buscan, preparan, condicionan para ese enfrentamiento, que es un poco lo que dices tú, que el valor bruto y la capacidad bruta que tengan tanto los personajes como los adversarios. Uh-huh. A ver, es que hay que darse cuenta de una cosa. El valor de desafío y los cálculos que conlleva son matemáticas. Claro. Y además son unas matemáticas que en el fondo lo único que están valorando son 2 cosas: la presencia en combate del monstruo y la capacidad de dañar del monstruo. Uh-huh. Si haces un estudio de qué cosas se valoran en la guía del Dungeon Master para poder valorar el valor de desafío de una criatura, te darás cuenta de que esencialmente son esas 2 cosas: cuánto aguanta, cuánto hace. Ya está. El resto de cosas se pueden valorar hacia arriba, hacia abajo. Hay aptitudes especiales que cambian una u otra de los parámetros o los 2, pero en realidad son esos 2 parámetros. ¿Qué no incluye, por tanto, el valor de desafío? No incluye las habilidades de control del monstruo, ni siquiera si tiene magia. No incluye cómo de herido está el grupo que se va a enfrentar. No incluye los objetos mágicos que tenga el grupo. No incluye el entorno. La cantidad de jugadores. No incluye la trayectoria. No incluye el número de personas en el grupo. Bueno, sí lo incluye, pero de una manera muy vasta. Sí. Quiero decir, es muy complicado. Es muy complicado hacer una aproximación exacta con matemáticas de un montón de parámetros que no tienen traducción numérica. Muy de acuerdo. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para lo que dijo Perkins. Perkins, literalmente, uno de sus tweets dijo: el valor de desafío significa, necesita ser así de alto para montar en la atracción. Eso significa el valor de desafío.
Si luego haces uso, yo hago uso, mucho uso además, si luego haces uso de las herramientas de gestión de encuentros, te puedes hacer una idea aproximada y recálculo de aproximada de qué va a pasar en ese encuentro. Con el tiempo, yo reconozco que es más arte que ciencia y que usando las guías, yo me he acostumbrado a poder ojear un encuentro y saber cómo va a salir más o menos. Sí. Sí. Tal cual. También llevo mucho tiempo jugando de continuo, tengo un control de las reglas, pero es una cosa que se puede alcanzar. Sí. No es una tarea hercúlea, no es ciencia de cohetes. Claro, pero el juego mismo no ayuda en nada para conseguir eso. No es que no ayude en nada. Mi manera de verlo es que no ayude en nada. Es que probablemente no da la ayuda que dice que da. Eso. O sea, da una ayuda menos precisa de la que a primera vista parece que esté dando. Porque luego la manera que se tiene de evaluar el valor de desafío es un absoluto desastre. Es decir, si alguien ha intentado hacer monstruos de la nada, yo he hecho muchos monstruos de la nada, la mayoría de mi contenido homebrew son monstruos, te darás cuenta de que es un desastre total hacer un monstruo como te dice la guía del Dungeon Master. Yo tengo un sistema propio, de hecho, usando las mismas matemáticas tengo un sistema que he usado, que me he inventado yo, para no volverme absolutamente loco. Y quiere decir, no funciona como dice que va a funcionar, pero es una guía muy útil, mucho más de lo que parece. Y si escuchas la guía, si lees lo que está diciendo, intentas usarla, al final te harás con ella y te darás cuenta de que cuando un encuentro dice mortal, probablemente se sienta como mortal. Porque la cuestión es que un encuentro mortal no es que vayan a morir todos, es que van a tenerlo muy difícil para sobrevivir. Y se sienten como mortal los encuentros mortales. Pues es mi experiencia al menos. Es decir, es una especie de vara de medir. Y respecto a lo que ha dicho Nico, que no puedo estar más de acuerdo con él, y es un campo de batalla en el que llevo luchando desde tercera edición, el valor de desafío no te está obligando a poner encuentros de ningún nivel de poder. Te está permitiendo medir cuál es el poder de esos encuentros. Si tú quieres poner un encuentro absolutamente por encima de las posibilidades de tu grupo, ya sabes lo que puede pasar. Pero nadie te está impidiendo que lo haga. Sí. Ni eres peor máster por hacerlo. Tú sabrás lo que haces. De la misma manera, tú puedes evaluar si un encuentro está muy por debajo de las capacidades del grupo, porque lo que está intentando ese encuentro no es causar daño al grupo, sino enviar información, poner en alerta al grupo, hacerles sentir darles una ruta sencilla. ¿Por qué no? Sí. Es que el combate tiene muchísimas finalidades, no solamente matar personajes. Es que eso yo creo que es algo que quizás el juego debería incentivar más. Decir, no buscamos, porque creo que hace justamente lo contrario, te confunde para pensar de que hay que poner 3 encuentros por nivel, 4 encuentros por día con este valor de desafío. Creo que eso fue un desacierto. Eso creo que es yo borraría eso del manual. Sí, y si me permites, hago una puntuación porque eso se me había olvidado y tienes toda la razón del mundo. Siguen siendo matemáticas, quiero decir, eso no es más que una manera de intentar decirle al DM cómo puede optimizar los encuentros para ir creando un desafío continuo a lo largo de un día de aventura, que es el concepto de día de aventura que crea quinta edición y que para mí es uno de los más desafortunados, unos cuantos más desafortunados de toda la edición. Porque aunque sí que es cierto que optimiza en los recursos frente a los desafíos para que se vayan desgastando poco a poco, también es cierto que lo hace en el vacío, hacen el vacío más completo. Y hay grupos que aborrecen los combates. Y para los grupos que aborrecen los combates, el Dungeon Master acaba intentando subir las apuestas, creando encuentros que son potencialmente mortales cada vez. Y eso no está creando mayor tensión, eso está creando aversión por el combate. Y tampoco es bueno, Entonces, y decirle al Dungeon Master, claro, te está pasando esto porque no estoy haciendo lo que yo te digo, que es meter 8 combates en un encuentro, en una sesión. Sí. Yo no hago 8 combates en una sesión y no los voy a hacer en mi vida. Eso es un coñazo. Sí. O sea, no voy a hacer nada más que combatir. No, por Dios, eso es una locura. Tal cual. Prefiero que mis jugadores no sientan tanto el desgaste antes que quemarlos mentalmente con 8 sesiones de combate en 6 horas de juego. Y yo creo que debería ser reemplazado drásticamente todo ese segmento por un segmento que de verdad ayude a la narración.
Y que esté pensado narrativamente. Que te explique, oye, recuerda que los combates, uno, no tienen por qué estar balanceados. Dos, tienes todas estas técnicas narrativas para prepararlos, para escenificarlos, para sorprender, para hacer foreshadowing, o sea, para generar una sensación previa. Eso es lo que quisiéramos ver en un juego de rol. No este aspecto tan supuestamente... Yo creo que esa es una de las peores críticas que uno podría hacerle al sistema de D&D con esa caricatura como es un wargame. De que entró de lleno y se cayó ahí en ese tiesto de, oye, 3 encuentros por nivel, 4 encuentros por día, este nivel de letalidad, etcétera. Yo recuerdo que uno de los combates más exitosos en términos narrativos fue un combate contra el hechicero final que duró un turno. El grupo procedió con máxima violencia y acabaron con el hechicero, no hubo ninguna chance de hacer algo. El grupo estaba exultante, estaban felices, fue una escena maravillosa. Imagínense el malo final después de todo un arco de campaña, un turno, listo, 6 segundos, se acabó el combate. Fue espectacular. No había nadie que no estaba contento, que no estaba satisfecho con esa narración. Cuando tú estás pensando en la otra lógica, nunca vas a pensar que eso está bien. Y es como tú dijiste, tú sabrás por qué lo haces. Tú pones el objetivo del combate que tú quieras poner. El día de aventuras cuenta con 2 descansos largos y 2 descansos cortos y un descanso largo. Y con 2 combates entre medio de los descansos cortos y 3 combates hasta el descanso largo. ¿Alguien de verdad juega así? ¿Alguien de verdad hace eso? Yo creo que hay gente que trata de jugar así. Y ese es el problema. Mira, y en mis mazmorras más locas he hecho yo 7 combates en una sesión. Sí. El tema está en como... Ni en Moria hubieron 7 combates. Exacto, ese era mi punto. Exactamente, Germán. ¿Qué está tratando de dar? ¿Qué historia está tratando de contar la persona que hace eso? Sí. ¿Una historia de donjoneo? Eso es de mazmorreo profundo, porque el mazmorreo profundo en realidad tiene que ver con otras cosas también, como montas guardias, por ejemplo, cómo te exploras, las trampas, los ambientes, la cámara que despide veneno, la piedra gigante de la cual tienes que correr. Y ninguno de esos factores está contemplado en el valor de desafío, ni en tampoco otro lugar. Tal cual. Porque es el tema. Si el valor de desafío tuviera una especie de suplemento, valor de aventura, por llamarlo de alguna manera, entonces estamos hablando de otra cosa. Y yo creo que eso puede traerlo la quinta edición en un suplemento. Puede traer... Por favor, Nacho. Una parte en la guía del Dungeon Master donde equipara encuentros no de combate con encuentros de combate. Pero es tan pequeña y es tan fácil de perder que por narices está mal puesta. O sea, claro, es que... la cuestión es que encuentro no tiene por qué ser encuentro de combate. Pero quiero al menos 2 páginas que me expliquen la diferencia entre encuentro y combate. Sí. Y quiero también que me expliquen claramente cómo hacer encuentros que no sean de combate y cómo esos encuentros cuentan para esos 7 encuentros por día de aventura. Porque si contamos trampas, si contamos exploración, si contamos cosas así, entonces no hacemos 7, hacemos muchos más de 7. Sí. Pero si seguimos equiparando en las reglas, o si no dejamos claro en las reglas que un encuentro no es un combate, la gente seguirá pensando que un encuentro es un combate. Sí. Intentará siguiendo calzar, bueno, no lo sé si seguirá, pero intentará o seguirá viendo que le falla algo ahí a ese sistema de gestión del desafío contra los recursos del personaje, cuando no es así. No tiene por qué ser así. También trae un problema para los jugadores. Yo soy jugador, tengo un encuentro social y me niego a ocupar cualquiera de mis hechizos porque son un desperdicio. Porque después de esto voy a pelear contra el caballero negro y por lo tanto pues, no voy a gastar mi hechizo de nivel 3 de disfrazarme. De sugestión, de disfrazarme de lo que sea. Sí. Porque es un desperdicio. Porque voy a intentar ocupar mi tirada de persuasión que es gratis en comparación de lanzar uno de mis hechizos. Tal cual. Y por eso también yo creo que en el futuro me encantaría ver un manual, así como hablamos de la guía de la Caballero Rojo para la táctica, para los encuentros en general, que me den opciones de terreno de combate que sean interesantes, que existieron en el pasado. En 3.5 habían varios, había más de uno que se trataba específicamente sobre ese tipo de cosas, como
cómo considerar que el terreno debajo de la arena de combate, que es un puente, hay lava. ¿Cómo hace ese encuentro más peligroso? ¿Cómo hace las trampas al inicio, después hacen que agoten también los recursos? Todo este trasfondo de gestión de recursos que tiene el juego hoy en día no puede ser explicado y jamás será explicado a través del valor de desafío por sí solo. Sí. Pero sí, si lo suplementamos, y eso lo puedo ver perfectamente en un suplemento. Es más, me voy a traer a decir algo, ni siquiera tiene que estar en los suplementos, puede estar en las aventuras, puede estar en las campañas, sin ningún problema. Terreno con pendiente, terreno de hielo, terreno con lava, todo eso es lo que uno quiere ver en las aventuras. Y siendo bien sincero, las aventuras adolecen mucho de esos factores dentro de sus diseños. En general, muchas aventuras están muy enfocadas en tantos monstruos, estas son las tablas de encuentro aleatorio, esto es lo que... En el día de aventura. Hay algunas que menos. Algunas más, algunas menos, totalmente de acuerdo, pero ninguna lo resuelve intencionadamente para lo que quisiéramos ver. Y porque yo creo que para resolverlo intencionadamente tiene que venir no en una aventura. Yo creo que tiene que venir en un suplemento como puede ser nuevamente un libro específicamente sobre táctica o un Dungeon Master 2. Aunque viendo el trabajo que hicieron con el Dungeon Master 1, mejor denme el libro de táctica, que sea intencionado sobre eso, sobre reglas de terreno, porque la pelea, no, eso va a ser spoiler de una campaña, así que mejor no lo diré, pero es posible tener estos encuentros y que sean muy ricos, y que explicar esos valores de desafío, que también se traduzcan para que yo pueda diseñar mis propios encuentros de una manera que sea fácil, que no tengas que hacer los ejercicios mentales que tuvo que hacer Nacho, de crear prácticamente su propio sistema para poder crear sus propios monstruos. Eso no está bien, eso no es una herramienta para nosotros como narradores, como creadores de historia. No. Y por supuesto, esto es perfectamente solucionable. Sí. Pero hay que ser un poco también más de creativos. Incluso en el quinta edición, a través de suplementos, a través de recopilaciones, reescritura de ciertas partes, sí. Pero explicitar bien cuál es el espíritu real del juego, yo creo, ¿no? No sé, me estoy pasando quizás el espíritu real es muy táctico y es muy juego de rol como de computador, pero... Yo creo no te estás pasando, no te estás pasando. Es decir, todo el tema de trampas, de aventura arriesgada... Calabozos y dragones. Es la parte de exploración del juego, es el segundo pilar del juego. Sí. No es pasarse, es hacerlo, es cristalizarlo. Estoy muy de acuerdo. Y aparte, no es tan complicado. Es decir, todos los Dungeon Master Guide de cuarta edición, los 3 que hay, están llenos de ese contenido. Sí. Llenos. Y es muy fácil adaptarlo. De hecho, yo ya lo he hecho alguna vez. Pero ¿por qué no retomar esa manera de construcción táctica de encuentros que incluía desde el principio el entorno y el... Era increíble, es lo mejor que tiene esa edición con gran diferencia. ¿Por qué no retomarlo? Precisamente eso nunca ha sido criticado. Ha sido criticado muchas cosas, pero esas mecánicas eran lo mejor que tenía la edición. Recuperémoslas. Sí, muy bien. Estoy de acuerdo. Muy bien. Sí. Bien, con eso estaríamos terminando, ¿no? Un punto más para quedarnos en esta edición con material recopilatorio. Sí. ¿Qué lo diría? Sí, en este caso sí. Bueno, vamos terminando este ciclo de discusión, estas charlas, estas mesas redondas, estos foros públicos de combate de ideas, del debate más intenso en torno a las reglas de la quinta edición de Dungeons & Dragons. Nuevamente enfocándonos a... Seguimos con la quinta edición y no cambiamos el sistema, simplemente lo adornamos, lo complementamos, lo rellenamos, lo suplementamos, lo recopilamos. O tal vez cambiemos partes de esa regla, avancemos ya manteniendo el sistema, pero no todas las reglas, hacia una 5.5. O quizás es el momento de traer el martillo destructor, una tarraga gigantesca que golpea el sistema de reglas y hablar, por supuesto, de la sexta edición de Dungeons and Dragons. Oiga, caballero, ¿cuál tienen la sensación que es la opción que va ganando? ¿La misma con la que ustedes partieron? ¿O ya están pensando en haber cambiado de opinión después de todo lo que hemos hablado? Yo creo que... Sinceros, yo sigo pensando en una mayoría de cosas. Creo que se puede parchear la 5 sin pasar a 5.5. Okay. Pero hay ciertos aspectos donde sí que me doy cuenta que una 5.5 es mucho más probable. Muy bien. Yo también me moderé un poco. Si bien a mí me encanta la idea de una 6.0 que resuelva todo, lo más probable es que va a generar nuevos problemas. Así que una 5.5 también me suena como un buen movimiento de moderación.
¿Y a ti, Nico? Sí, bueno, yo comencé con las posturas de que lo que de verdad necesitaba Dungeons and Dragons era un manual del jugador y una guía del Dungeon Master 2. Sí. Con esos dos suplementos yo pensé que solucionaba un poco la quinta edición y creo que me voy yendo a la tendencia también de una 5.5. Wow. Creo que hay cosas que simplemente no se pueden reparar, sino que hay que reemplazar. Sí, tal cual. Y por eso yo veo una 5.5 un poco más probable. Ahora, más probable. me molestaría ver un manual del Dungeon Master 2. Por favor, Wizard, si nos está escuchando. Así que eso, bueno, vamos terminando este video. Nuevamente les recordamos que si ustedes quieren conversar con nosotros, déjenlo en la caja de comentarios, porque tal vez estos mismos debates, estas mesas redondas, las podemos tener con nuestra comunidad Piedra Bruja en vivo. Quizás a través de las respuestas del Amo del Calabozas que hacemos aquí en YouTube, quizás en Twitch. Veremos cuál es el mejor medio para tener una relación con la comunidad, siempre y cuando ustedes como comunidad tengan el interés de conversar con nosotros. Asimismo, estamos muy interesados en ver si esta línea editorial Piedra Bruja, por decirlo de una manera un poco demasiado elevada, les interesa que nosotros evaluemos y expongamos nuestro propio homebrew para ver si es que estas reglas a ustedes les parecen bien, las podamos conversar, los pros y los contras, con ustedes como comunidad y aquí en esta mesa redonda. Y por ejemplo, Nico tiene preparado todo un compendio y reglamento para ocupar armas de fuego dentro de los combates, ¿no es cierto? Hay mucho homebrew acá, yo estoy seguro que Nacho también tiene más de alguna idea para ajustar y potenciar el aspecto combate del juego, y podríamos darle cariño a eso también. Así es. Y por supuesto, también lo último es si hay un tema que ustedes creen que no hayan saltado, o hay un tema en específico en todos estos videos, en estos 5 videos sobre la posible sexta edición que hemos dado, que no le hemos dado la profundidad, que ustedes sienten que nos faltó hablar de un sistema en específico, una regla en específico, una clase en específico, tal vez, déjenlo abajo en la caja de comentarios, una especie de discusión a la carta. Usted nos abre en el menú y nosotros escogemos específicamente de qué discutir. Con todas estas opciones ya puestas para que ustedes comenten y generen discusión abajo en este mismo video, es que los invitamos a suscribirse a nuestro Discord, a nuestras otras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro Facebook, a por supuesto suscribirse al canal para que ustedes reciban una notificación cada vez que nosotros hagamos un en vivo o un post de comunidad. Y por supuesto les recomendamos estos 2 videos sin pantallas sobre clases y sin pantalla sobre razas. No olviden suscribirse y nos veremos nuevamente en Piedra Bruja.